Hace 2 semanas pudimos ver cómo el plástico llega sin parar a las costas de nuestro país. De hecho, toneladas de este material flotan a la deriva por los océanos de todo el planeta. El problema es tan grave que hemos decidido dedicarle 2 capítulos del Escarabajo Verde. Hoy os presentamos la segunda parte del documental Sopa de Plástico. Antes de empezar, un breve resumen de lo que vimos en la primera. No sé, un día nos dimos cuenta de que en 5 minutos yo tenía 100 tapones en los bolsillos. Todos esos residuos pues son, digamos, una expresión de nuestra forma de vida, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Como una tortuga pues come el plástico porque confunde el plástico con una medusa, ¿no? Y realmente lo que queremos transmitir es el problema del plástico mundial. Con la mejor voluntad del mundo, ningún municipio es capaz de limpiar esas líneas de marea. En los últimos 10 años se ha producido tanto plástico como en todo el siglo XX. Juan, ¿realmente es tan preocupante el tema del plástico en el océano? Lo que se ve es que los límites del planeta se han transgredido hace mucho tiempo. El archipiélago canario se encuentra en plena zona de influencia de las corrientes del Atlántico Norte. Sus islas actúan a modo de parapeto y reciben en sus playas una gran cantidad de residuos plásticos que están dispersos en el océano y que flotan a la deriva. Nos trasladamos a la vecina isla de Fuerteventura para constatarlo. Allí viven con igual preocupación que en Lanzarote la afluencia insistente de basura sintética de todo tipo. En San Francisco se convirtió en la primera ciudad en Estados Unidos en prohibir las bolsas de plástico. Están hechas de polietileno, un termoplástico que se obtiene del petróleo. ¿Y qué pasa con el petróleo? Que contamina. Así que, ¿qué pasa? Cuando vais al supermercado, ¿no consumís? ¿No cogéis? Bolsa de plástico. Eso. Y lleváis vuestra bolsa de tela, ¿no? Con el objeto de informar a los más jóvenes para que tomen cartas en el asunto de la polución que genera el plástico, los niños del Colegio Público de Lajares se trasladan a la cercana playa de El Cotillo para ver allí mismo una muestra del problema. La idea es que ayuden a limpiar y reflexionen sobre lo que van a encontrar en la arena. WIM, de Clean Ocean Project, organiza campañas de limpieza de playas regularmente. Entonces, la idea es que el primer grupo llegue al cartel, yo voy a llevar el segundo grupo al otro extremo de la playa, y todo esto, después de Coquileo. Me daba pena ir a estos sitios preciosos y verlo lleno de basura, entonces quería hacer algo al respecto porque creo que era realmente necesario, ¿no? Creo que la primera vez que hice una limpieza fue la primera vez que realmente esta costa se limpió porque era realmente muy sucio, hasta coches, ruedas, lavadoras, había de todo. Mira, esto es azul, chiquitito. Porque no podía y como era... Estamos recogiendo basura como esta para ser un poco responsable y tener más bien las playas limpias. Hemos encontrado basura, vidrios, polillas
Mis compañeros han encontrado un condón, tampas, etcétera. Plásticos, bolsas. ¿Cordones cómo es? Cordones, cubos, como vemos allí. El sitio donde estuvimos hoy ya ha sido limpiado este año 3 veces. Este es un paraíso. Además vienen gente de todo el mundo a visitarlo, a disfrutar la playa, los aguas azules y creo que es la base de nuestra economía, porque al final toda la gente que nos visita nos da trabajo. Nosotros no somos la solución, eso está claro, y de alguna manera me siento bien hacer esto, porque sé que a algo sirve, ¿no? Es una pequeña ayuda. A ver, chicos y chicas de Lajares, ¿qué os ha parecido salir a la playa? ¡Muy bien! Sí, muy bien, pero el plástico que habéis encontrado, ¿qué os ha parecido? Maravilloso. ¿Y por qué creéis que llega el plástico a la playa y a Porque este se barco? las personas lo tiran. Del viento. Y como el viento también. Y el mar lo lleva. El mar. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer para...? No tirarlo. No tirarlo. Al suelo, el vidrio. Hay que reciclar. ¿Pero eso todo el mundo lo tiene claro o esto solo ha sido hoy porque ha sido un día de ir a recoger basura? Lo tenemos claro. Eso es muy importante. Wim es un belga que lleva establecido en Fuerteventura desde hace 20 años. Llegó aquí con la idea de disfrutar de un entorno salvaje, idílico, apropiado para una vida en contacto con la naturaleza y con unas condiciones inmejorables para la práctica del surf, su deporte favorito. Sin embargo, se dio cuenta pronto que las olas aquí, además de ser idóneas para cabalgarlas sobre su tabla de surfista, portaban otras muchas cosas indeseables. Desde la tienda de camisetas de su propiedad ha impulsado una web, Clean Ocean Project. Entre otras cosas, desde la página busca luchar contra el plástico contaminante y expone modos concretos para hacerlo. Yo creo que hoy en día la fuerza de la comunicación está en Internet. Explicamos en 3 pasos sencillos cómo la gente puede organizar su propia limpieza de playa. Autoorganización y que cada cual tome conciencia y actúe. Sí, vaya. porque muchas veces la gente nos envía un email, oye, ¿puedes hacer algo ahí? ¿Puedes hacer algo ahí? Pues claro, a veces... Tú mismo puedes hacerlo. Claro, entonces les explico que es muy fácil organizar una limpieza de playa, ¿no? La ropa y otros artículos que vende Wim procuran el principio del menor impacto ecológico. Algodón orgánico para las telas, reutilización de plástico para confeccionar bolsos, cartones de embalajes para las etiquetas de los precios. Tiene claro que una de las claves radica en las propias empresas que fabrican los productos que luego consumimos. Resulta difícil no acabar comprando cosas que contengan plástico. Es muy difícil. Creo que las empresas multinacionales grandes de comida y bebidas, etc., se aprovechan del plástico que es tan barato para vender sus productos, ¿no? Una manzana en una cajita con plástico. Con una bandejita de plástico, envuelta en plástico. 2 lonchas de queso, muy pequeñas cantidades que luego consigue vender un poquito más caro, pero gracias al embalaje, ¿no? Yeah. Lo más ridículo que he visto hace poco fue un supermercado en Austria que vendía plátanos pelados, perdón, también en una cajita con plástico. La naturaleza ha hecho un embalaje impecable para un plátano, entonces me pregunta por qué las empresas hagan esto. Y creo que es el deber de las empresas, si venden plásticos, deberán que mirar para ello, ¿no? De recuperarlo o vender sus productos o sus bebidas en botellas de cristal. No, al final todos vivimos en el mismo planeta, ¿no? Y sí, la basura vuelve a nosotros de una manera. No se cae del cielo, no es de otro planeta, es de nuestro planeta, es de nosotros. Entonces...
La afección que produce este material creado por el ser humano es evidente que puede alcanzarnos de diversas formas, algunas que probablemente ni siquiera percibimos todavía. Hola Ana, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, venimos a ver lo de la tortuga que nos habéis dicho que os ha llegado. Sí, nos ha llegado ahora una. Está mallada, bueno, ha sido mallada con artes de pesca. Sin embargo, la fauna marina ya conoce su impacto, que sufre de manera evidente y a menudo fatal. Sí, es muy frecuente que lleguen enmalladas en artes de pesca, ingestión de plásticos. Es una careta, ¿no? Sí, es una careta. ¿Y qué heridas presenta esta tortuga? Sí, pues presenta heridas por enredo en artes de pesca, en la aleta delantera, aquí en el cuello. ¿Qué son esto que se ve de otro color? Todo esto que ves aquí es piel ya, pues que la tenía atenazada aquí en el cuello. Aquí la compresión, entonces le ha matado toda la piel, ¿vale? La piel se ha muerto, vemos la parte de debajo. Esta es la más grande, la de la aleta trasera. Aquí. Bueno, ¿y qué le toca ahora? ¿Qué le harás? Bueno, ahora quiero comprobarle con una radiografía, ¿vale? Que esté bien, que no veamos síntomas de cuerpos extraños. La radiografía como si nos la hiciéramos nosotros, vale, lo mismo. Esta, en las condiciones en las que está, la vamos a llevar a la guardería. Tenéis muchas tortugas, ¿eh? ¿Ana? Sí, ¿verdad? Sí, pues yo no sé cuántas hay, pero vamos, en cada piscina hay un montón. Una tortuga, cuando ve una bolsa de plástico dentro del agua, ¿su impresión cuál es? Muchas veces se piensan que son comida y las ingieren. Luego al nadar, ellas se enredan, claro, van nadando, se encuentran esa mezcla de plástico que muchas veces está mezclado con redes, entonces al ir nadando y van a comer algo, pues se enredan en esos plásticos, en esas redes. Pueden llegar incluso a peligrar las poblaciones, no sé ya si de la careta, pero... Por supuesto, bueno, claro, en realidad todas las tortugas marinas, las 7 especies que quedan de tortugas marinas en la actualidad, están todas en peligro, de extinción, y es debido a las actividades humanas. La gente cuando ve al animal, por ejemplo, en la playa varado, pues todo el mundo tiene esa sensibilidad hacia el animal, ¿no? Pero sin embargo, cuando arrojamos la basura, no lo pensamos, ni pensamos. Yo creo que como no se ve, parece que el mar lo puede tragar todo, porque no es algo que tiramos algo al mar y no lo vemos, se hunde y no lo vemos. Todas las tortugas que ingresan con plásticos, con ingestión de plástico, con redes. El mar está verdaderamente muy sucio, que creo que no nos damos cuenta de ello. Por sus características oceanográficas y geológicas, Canarias es uno de los lugares del mundo con mayor diversidad de cetáceos. Estos mamíferos, delfines, cifios, calderones, cachalotes, sin embargo, están sometidos a duras presiones en ese hábitat, desde el intenso tráfico marítimo hasta el turismo de avistamientos. El plástico suma otra amenaza más. Los esfuerzos para preservarlos de los peligros sirven de poco si ni tan solo somos capaces de vigilar algo tan simple como desprendernos de un envase o una bolsa de plástico en un lugar poco apropiado. Saltamos de regreso de Fuerteventura a Lanzarote. Anoche varó un calderón tropical en una de las playas de la isla. Nada se pudo hacer por salvarlo. Esta mañana un equipo veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembros de la SECAC, la Sociedad para el Estudio de Cetáceos del Archipiélago Canario, realizan la necropsia del animal para averiguar las causas de su muerte. Entre otras posibilidades deberán determinar si el plástico ha tenido o no algo que ver. Manuel, ¿de qué manera a un cetáceo le puede afectar el hecho de ingestar plásticos? Pues si la cantidad que ingiere es suficiente, puede producir una impactación estomacal,
el plástico se concentra y se permasa en el estómago e impide el tránsito y también produce úlceras en la pared estomacal, y eso de forma subaguda crónica acaba produciendo la muerte del animal por inanición. Ya. Además entonces de ese efecto de tapón, que entiendo que se produce con el plástico en el momento en que lo ingiere, ¿puede tener otro tipo de problemas, no sé, a nivel tóxico, por ejemplo? Bueno, los microplásticos que provienen de la degeneración de los plásticos facilitan la entrada en los tejidos de los animales de los contaminantes tóxicos tipo pesticidas organoclorados, PCBs, que ya de por sí, por ser animales superpredadores que están en lo alto de la cadena trófica y que tienen periodos largos de vida, tienen tejidos bastante contaminados, ya que estos contaminantes están de forma global en todos los océanos. El problema de los plásticos es un problema relativamente reciente. Nadie había reparado realmente en que podría suponer un problema para las poblaciones de cetáceos, y ahora de repente diferentes investigadores en diferentes puntos del planeta están diciendo, oh, aquí pasa algo, porque están apareciendo animales cada vez con una frecuencia más elevada con plásticos en el estómago, ¿no? Entonces es un problema de conservación relativamente nuevo, y hay foros de discusión en estos momentos sobre este problema, ¿no? O sea que se sabe realmente poco. ¿Tú crees que la cantidad de plásticos que hay por los océanos puede afectar a las poblaciones de cetáceos? Es decir, que perdamos animales por ese problema. Sí, yo estoy firmemente convencido de que puede suponer una pérdida de biodiversidad. En el caso de los cetáceos y de otros organismos marinos, como tortugas y aves marinas, donde la tasa de mortalidad asociada a plástico, a ingestión de plástico o animales que se enredan con plásticos, por ejemplo, aves marinas, pues hay muchísimas muertes relacionadas con la ingestión de plástico. El tráiler de este documental, Midway, lo han visto más de 8 millones de personas en todo el mundo. Su estreno está previsto para el 2014. Muestra cómo miles de aves en una isla remota del Pacífico mueren por ingerir plástico que confunden con alimento. Manuel Maqueda, uno de los impulsores del film, es también creador de varias iniciativas como elplásticomata.com, una campaña que combate el uso desmesurado de plástico y advierte de sus peligros. Nos hemos citado con él en un bar de Playa Honda, aunque no podrá sentarse con nosotros. Hemos acordado la entrevista por Skype, salvando las 9 horas de diferencia horaria con California, donde reside desde hace una década. Ahí en California bien, me imagino, ¿no? Aquí también, por eso. Oye, ¿cuál es el problema que tenemos con los plásticos? ¿Qué pasa? ¿Que gestionamos mal nuestros residuos o qué? No ese es el problema. El problema es un mal diseño a nivel global. El plástico es un material que dura para siempre, es un material, digamos, eterno, tarda hasta 1000 años en descomponerse. Y un material así jamás puede utilizarse para objetos que están diseñados para convertirse en basura. ¿Por qué cada vez que vamos al mercado tenemos que tirar la bolsa? ¿Por qué cada vez que bebemos un líquido tenemos que tirar el recipiente? Sobre todo cuando se trata de un material como el plástico, que va a quedarse aquí, en el planeta, fragmentándose en trocitos tóxicos durante cientos de años. Las consecuencias son intolerables, porque no solamente nos estamos poniendo en peligro nosotros y nuestra salud y nuestro medio ambiente, sino a muchas generaciones futuras. Ahora mismo no hay una sola playa en el planeta, por remota que sea, me da igual que te vayas a la Antártida, libre de plásticos. Si tomas muestras de la arena aleatoria vas a encontrar microplásticos. El plancton, base de la cadena alimentaria marina, comiendo microplásticos. Todos los ecosistemas del mundo están contaminados por plástico. Vaya, ¿y entonces cómo lo solucionamos? ¿Limpiando playas y mares? Porque no parece que esa vaya a ser la solución así de entrada, ¿no? El año pasado se fabricaron 280 millones de toneladas de plástico. El plástico es muy ligero. 280 millones de toneladas de plástico en el mundo. Aproximadamente un 40% era embalaje, es decir, era plástico que se utiliza para convertirse en basura.
Un gran porcentaje de ese plástico va a terminar en el medio ambiente. Eso es lo que hay que solucionar primero. Limpiar playas es algo educativo, que nos puede dar educación de qué es lo que está pasando, pero no es en absoluto una solución, desgraciadamente. ¿Y entonces el reciclaje de plásticos sirve de alguna cosa o no nos sirve de nada? Bueno, nadie hemos reciclado nunca nada. Lo que se nos dice que hagamos no es que reciclemos, sino que pongamos cosas en unos contenedores de determinados colores, ¿verdad? En el caso del plástico, por razones técnicas y económicas, eso es inviable. Eso es un fracaso. Entonces, ¿qué ocurre con ese plástico? La mayoría se incinera, se exporta a países pobres y un porcentaje pequeñísimo termina convertido en objetos no reciclables, como puede ser a lo mejor una sudadera de forro polar. Con lo cual, en el mejor de los casos, lo único que estamos haciendo es retrasando su llegada al basurero y en nada ayuda a que necesitemos millones y millones de toneladas de plástico virgen para fabricar los millones de botellas de usar y tirar a los que estamos enganchados. Entonces es un sistema muy opaco, es un sistema muy oscuro y que es muy engañoso, porque ese ciclo, esas flechitas que nos dibujan ahí, son una mentira. Eso no ocurre. Manuel, pero lo que está claro es que todos somos las víctimas de ese plástico que hay en el mar, ¿no? Tanto los animales como los seres humanos. La composición del plástico, muchas veces hasta un 40% de su peso no es plástico, sino aditivos que le dan sus propiedades de flexibilidad, dureza, color, etc. Muchos de esos aditivos son extraordinariamente peligrosos. Y como es una propiedad intelectual, es decir, como alguien es el dueño de esa fórmula, es imposible conocer el contenido de ese plástico. Y desgraciadamente el mal uso del plástico mata. Mata millones de animales de más de 370 especies que han sido documentadas cada año. 300.000 aves marinas y tortugas cada año. Y los aditivos tóxicos del plástico que entran en contacto con nuestra comida y con nuestra bebida están asociados a enfermedades muy peligrosas como el cáncer. Y esto hay que decirlo. La gente de mar, quienes viven en contacto directo y día a día con este medio, son testigos de los desmanes del plástico. También en ellos se busca parte de la responsabilidad de esta polución feroz. En el Instituto Marítimo Pesquero de Canarias, algunos pescadores se forman para convertirse en patrones de barco. Su testimonio resulta precioso para evaluar la cuestión. Héctor, Miguel, los dos sois pescadores. ¿Cuál es la relación del pescador con el mar cuando lo ve lleno de plástico? Hombre, cuando lo ves así lleno de plástico es la tristeza, ¿no?, de verlo tan sucio y eso, ¿no? Pero es lo que la gente hace. ¿Ha cambiado la mentalidad del pescador de antes a ahora? Ha cambiado, pero no lo suficiente. O sea, hay más gente joven, la mentalidad es distinta, pero hay mucho trabajo por hacer todavía, porque se tiran muchas cosas que es fácilmente reciclable, fácilmente de almacenar en un barco tan grande, y plásticos, tetravit, bolsas, todo lo que lleva un barco en cuanto a víveres, que hay mucho plástico, porque es lo que almacena los víveres, al usarse se tira por la borda. Todos sabemos lo que debemos hacer, tengamos dinero, no tengamos barcos, no lo tengamos. La ley te obliga, por ejemplo, a llevar un tanque o un bidón para los desechos de aceite de los motores. Sí, lo llevamos, ya está ahí, pero nunca se llena. Nunca se le echa nada dentro. Todo va, como te dije antes, por la borda. Entonces lo tienen ahí porque la ley marca que lo tengan ahí. Y sobre todo cuando estás faenando y ves una tortuga envuelta en una red o envuelta en un plástico, o ves un delfín agonizando por el mismo motivo. O sea, a ti te da pena decir, chacho, esto no cuesta nada. Rosa Betancur es bióloga marina y trabaja como observadora científica a bordo de barcos atuneros que faenan durante largos periodos en alta mar. Para ella, ya se ha producido un cambio de conducta entre quienes viven de la pesca. Casi toda la basura se tiraba al mar, pero ahora no, y ahora se nota un cambio de conciencia. ¿Por qué? Porque ellos también se han dado cuenta que, o sea, es el medio del que viven. Y la salud de la pesca pasa por la salud del mar. O sea, no se puede, una cosa sin la otra no se puede entender. Y ellos en ese sentido sí que han cambiado mucho. Todavía quedan muchas cosas que cambiar, por supuesto, pero como en tierra, que todavía nos quedan
por entender muchas cosas sobre los residuos. Sin embargo, contradiciendo un poco lo que dices tú ahora, otros pescadores nos dicen que no, que en realidad ese cambio de mentalidad se producirá cuando haya un cambio generacional. ¿Compartes eso? No sé. A ver, lo comparto en parte. O sea, es verdad que las antiguas generaciones o la gente que lleva más años en la mar a lo mejor no son todavía conscientes exactamente del problema, pero sí empiezan a ver el problema. O sea, yo no puedo hablar de todo, pero de lo que conozco de las últimas experiencias sí que he visto un cambio de actitud. La sociedad ahora es consciente de que el tema de la contaminación es un problema, que además tenemos nosotros que buscar las soluciones desde nuestra propia actitud frente a la naturaleza. Y el pescador es uno más. Ya en la redacción, en Barcelona, buscamos nuevos datos que sirvan para describir nuestra complicada relación con el plástico. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, trabajó el tema a lo largo de 2 años en la expedición Malaspina. El coordinador de aquel trabajo específico sobre plástico en el mar fue el ecólogo Andrés Cózar. Conversamos con él sobre los resultados de la investigación que están a punto de publicar. Andrés dice que ahora centran sus estudios en el Mediterráneo y que un barco del Instituto Español de Oceanografía está a punto de atracar en Barcelona con nuevas muestras. ¿Muchos residuos? Todavía no han llegado a puerto, llegará el próximo sábado, pero ya resulta llamativo que en todos los arrastres, en el 100% de los arrastres que se han efectuado en el Mediterráneo, por la zona central, ha aparecido plástico. Muy buenas. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya en puerto, ¿eh? Sí, un mes entero. Un mes entero hemos estado. Claro. Sí, ¿Qué es lo que habéis encontrado en estos días? Bueno, pues después de un mes de campaña hemos encontrado que en la superficie del océano se concentra una cantidad de plástico impresionante, pero no un plástico que podemos ver a simple vista. Un plástico mucho más pequeñito, que es normalmente menos de 1 centímetro. Mira, aquí tenemos muestras en las que se han seleccionado los plásticos. ¿Qué sería? Mira, por ejemplo, ¿Lo que queda aquí debajo? Sí. Esto es plástico. Esto es plástico y sobre todo lo que flota en la superficie. Sí, sí, no hay tubo que no tenga plástico. Sí, sí, prácticamente todos tienen una concentración importante de plásticos. No parece que el Mediterráneo esté muy bien, no sé. Esté muy limpio, no, la verdad es que no. Está bastante... Yo pensé que habría menos cantidad, la verdad, y conforme han ido pasando los días y vas viendo que todos los días encuentras plásticos, bueno, a simple vista no se ve, no parece que esté... No, claro, ahora miramos aquí y parece que el agua esté perfecta, pero... Pero cuando concentras agua y te dedicas a buscar un poco más qué hay, ahí es cuando empiezas a encontrar... Y esto eran muestras en alta mar, además. Sí, en alta mar. No había ni desembocaduras de ríos cercanas, ni núcleos de población cercanos... Muy probablemente las corrientes oceánicas concentran todos estos microplásticos, los concentran en giros, en determinados giros, donde acuden todas las corrientes, y ahí es donde se encuentra, es probable que se encuentre la mayor presencia de microplásticos. Generalmente llegan al mar siendo grandes y por radiación solar y por el efecto del propio oleaje, el oleaje va rompiendo todos los plásticos, haciéndolos partículas mucho más pequeñas. Mira, la comunidad aquí es donde se encuentra toda la... ¿Eso qué es plancton? Todos los organismos que habitan en la superficie del agua están concentrados en estas muestras. ¿Y lo que hay depositado abajo? Esto son organismos, plancton, fundamentalmente mesozooplancton, que habitan en la superficie del agua. Desde mamíferos hasta peces se empieza a encontrar plásticos en los estómagos. Y aves marinas están sufriendo muchos problemas gastrointestinales. No sabemos en qué medida puede afectar al ser humano que la ingesta de las partes bajas de la cadena trófica, o sea, la ingesta de plásticos por la parte baja de la cadena trófica. Pero al menos la presencia existe. Las consecuencias, veremos a ver cuáles son. Regresamos a Lanzarote porque hoy van a limpiar la playa de Famara, donde iniciamos el documental.
Llevan días preparando la actividad y la cita coincide con uno de los momentos más celebrados en la isla a lo largo del año, la prueba del Ironman, un triatlón de los más duros del mundo. Este evento restará a participantes a la tarea de recogida de plásticos en la playa. Para nosotros, sin embargo, será el mejor remate posible. Parte de la sociedad toma partido y se involucra de lleno en intentar corregir un serio problema con sus propias manos. Un ejemplo para todos. Haced lo posible por ahorrar envases y residuos plásticos. Recordad que pueden regresar a nosotros de la peor manera. El Escarabajo Verde, sin embargo, regresará con buenos contenidos para gente a quien le interesa la salud del planeta como vosotros. Mientras, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, y que tenemos una web con la que podéis interactuar. Y la semana próxima no faltéis a la cita en la 2, que pasamos lista.